Gloria a Dios. Qué bueno que podemos estar una vez más en la casa del Señor y podemos gozarnos en la alabanza. Ah, Vamos a continuar así en ese mismo sentido. Vamos a leer una porción de la escritura que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice, vamos a leer hasta el 18. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hasta ahí vamos a leer este pasaje. Bueno, es algo muy interesante porque es un milagro que Dios hizo a través de la vida y el ministerio de Eliseo, el profeta Eliseo. El contexto es que había una guerra. El rey de Siria gobernaba toda la región que incluía a Samaria. Y entonces, si usted se acuerda, Samaria era la capital del reino que se quedó al norte cuando el reino se dividió en dos. El reino de Judá se quedó en el sur, el reino de Israel en el norte. Su capital era la ciudad de Samaria. Entonces el rey de Siria conquistó toda esa región y ahí estaba incluida Samaria. Samaria pagaba tributo al rey de Siria, pero el rey de Siria uh, hacía planes en contra del rey de Israel, en contra de Samaria, y el profeta Eliseo recibía revelación de parte de Dios de los planes del rey de Siria. Y entonces el profeta Eliseo le daba esa información al rey de Israel, y entonces el rey de Israel actuaba, ¿verdad?, en base a esa información, de tal manera que, dice la historia, dice el texto bíblico, que el rey de Siria llegó a pensar que había un traidor entre su gente que le daba información al rey de Israel. Porque cuando el rey de Siria planeaba una acción contra el rey de Israel se adelantaba, ¿verdad? Y tomaba una acción también para evitar las trampas del rey de Siria. Entonces, uh, el rey de Siria descubre que el problema era el profeta Eliseo, que él era el que le daba esa información. Y entonces ubican, ¿verdad? Alguien le dice: el profeta Eliseo está en esta ciudad. Y entonces el rey de Siria manda a todo su ejército a buscar al profeta Eliseo, ¿verdad? Mandan y dicen: es un hombre que tiene mucho poder, es un hombre que tiene mucha autoridad de parte de Dios. Y entonces manda a todo un ejército para atraparlo. Y dice la Biblia que rodearon la ciudad, ¿verdad? Sitiaron la ciudad. Era una ciudad pequeña, pero vamos a hablar el día de hoy. El tema se llama la iglesia sitiada. Ese es el tema el día de hoy, la iglesia sitiada. Y vamos a ver que este sitio de Eliseo, bueno, del ejército de Siria contra la ciudad donde estaba Eliseo, nos va a servir de ejemplo para ver qué cosa es un sitio. Bueno, la definición de sitio es
es una estrategia militar que consiste en bloquear todos los accesos de una ciudad para debilitarla y obtener su rendición. Un sitio significa rodear una ciudad a manera de que nadie pueda entrar ni salir de la ciudad, no puedan vender, no puedan comprar, no puedan huir, no puedan recibir ayuda, no puedan recibir ah, ayuda de tipo militar, que lleguen refuerzos, pero tampoco puedan recibir provisiones. No puedan salir, ¿verdad? Porque la ciudad, cuando las ciudades en la antigüedad tenían una muralla a su alrededor, pero en realidad el área que estaba protegida por la muralla no era tan grande. Era solamente el núcleo, el centro de la ciudad. Casi siempre era donde vivía el rey y toda su gente. Entonces, toda la demás parte de la ciudad, la gente vivía afuera. Pero cuando venía un ejército enemigo, todos se metían en las murallas, todos entraban a donde estaban las murallas y entonces quedaban todos ahí encerrados. Y el ejército que estaba sitiando quedaba afuera, impidiendo que pudiera alguien entrar y salir de la ciudad. En los sitios, bueno, un sitio se llevaba a cabo cuando una ciudad no podía ser tomada por medio de un asalto directo. Había ciudades que eran muy fuertes. De hecho, el nombre o la expresión ciudad fuerte se refiere precisamente a que una ciudad está muy fortalecida, muy protegida con murallas, ¿verdad? Incluso aquí nosotros en la ciudad de Veracruz, la historia, ¿verdad? Antes había una muralla allá en la parte que da hacia el malecón, hacia los muelles, porque esa muralla protegía la ciudad de ataques extranjeros, de ataques que venían piratas y demás gente ahí a querer robar. Y bueno, había una muralla que protegía. Pero ese significado de ciudad fuerte o ciudad fortificada o de una fortaleza, que había murallas que protegían. Y entonces cuando era imposible entrar a esa ciudad, pues entonces había un sitio, ¿verdad? Y ahora, había ciudades que estaban muy preparadas para resistir un sitio. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén era una ciudad que desde tiempos antiguos siempre fue ah, una ciudad fortaleza. Además de que estaba construida desde un principio arriba de un monte, arriba de un cerro, pues tenía murallas a su alrededor. Y la ciudad de Jerusalén fue una de las últimas ciudades que fue conquistada por el pueblo de Israel. Desde los tiempos de Josué, cuando entraron en la tierra prometida, la ciudad de Jerusalén no pudo ser conquistada, solamente hasta que llegó David, ¿verdad? Y David tuvo esa sabiduría de parte de Dios para poder conquistar la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén era una ciudad muy fuerte y muy bien, tenía una fuente de agua dentro de la misma ciudad, lo cual hacía, ¿verdad?, que cuando un ejército venía a sitiarla, también el ejército que venía para sitiar la ciudad debía tener mucha fortaleza y debía tener muchas provisiones, porque a veces los sitios se prolongaban durante mucho tiempo, incluso en algunos casos, nos dice la historia, durante años. Hay una historia que algunos dicen que sí ocurrió de verdad, otros dicen que solamente es ciencia ficción, ¿verdad? Pero hay una historia que alguna vez todos hemos escuchado acerca de ella, ¿verdad? Que es la historia de la ciudad de Troya, la guerra de Troya. Hay un libro que se llama La Ilíada que habla acerca de eso, que era una ciudad prácticamente impenetrable, era imposible de conquistar. La historia dice que cuando los griegos llegaron para tomar Troya, dice que el sitio de Troya tardó 5 años. Durante 5 años los griegos estuvieron en la playa sitiando la ciudad, y durante 5 años la ciudad resistió hasta que, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió al final, el famoso caballo de Troya. Lograron entrar a la ciudad y solamente así fue como pudieron
conquistarla. Pero una ciudad fortificada, ¿verdad? Precisamente ese era el propósito, que no pudiera ser conquistada por medio de un ataque directo, por medio de una guerra directa, un choque. Entonces se sitiaba a la ciudad, ¿verdad? Y el día de hoy, de la misma manera como un ejército sitia a una ciudad, el día de hoy la iglesia está siendo sitiada por fuerzas enemigas, por fuerzas que están tratando de desgastar y están tratando de conquistar, están tratando de destruir a la iglesia, ¿verdad? Hemos dicho que el diablo no está loco para hacer guerra contra Dios, ¿verdad? Él sabe que contra Dios no tiene ninguna oportunidad, pero él hace guerra contra la iglesia, ¿no? Uno de sus propósitos es destruir a la iglesia y él sabe las palabras que el Señor Jesús dijo, que la iglesia del Señor iba a resistir, que ni aún las puertas del Hades iban a resistir contra ella, ¿verdad? Entonces, eh, es imposible que Satanás pueda venir y destruir la iglesia de manera directa, pero entonces él usa estrategias y una de las estrategias es precisamente sitiar a la iglesia, ¿verdad? Rodear a la iglesia. ¿Cómo rodea el enemigo a la iglesia, verdad? Bueno, la rodea de muchas maneras, con muchos recursos que vamos a estar viendo aquí el día de hoy, ¿verdad? Y el primero de ellos es precisamente la primera parte de un asedio, de un sitio, es rodear la ciudad con el propósito de hacer saber a la ciudad, a los que están sitiados, que no tienen manera de escapar. ¿Ah? Cuando el discípulo de Eliseo vio que el ejército tenía sitiada la ciudad, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Qué fue la primera cosa que él dijo? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Él sintió que estaban perdidos. Él sintió que ya no había nada que hacer, que ya no tenían escapatoria, que ya estaban perdidos. Y ese es el propósito del enemigo, es a desesperar, ¿verdad? Un asedio, un sitio consistía en desesperar a la gente que estaba dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el enemigo rodeaba la ciudad y entonces la gente de la ciudad sabía que no podían escapar porque había gente cuidando, ¿verdad? Y los que intentaban escapar los mataban. Los que intentaban escapar eran ejecutados y eran colgados a la vista de todos los que estaban dentro de la ciudad, para advertirles que eso les pasaría a todos los que intentaran escapar de la ciudad. Pero al mismo tiempo les ofrecían un trato. Los que sitiaban la ciudad venían y ofrecían un trato y decían: les vamos a perdonar la vida a todos, ¿verdad? Si la ciudad se rinde, si el rey o si la autoridad que está ahí adentro rinde la ciudad. Y entonces comenzaban a presionar de tal manera que ellos, el propósito de ellos era que la misma gente de la ciudad se volteara contra el rey, la misma gente de la ciudad le exigiera al rey que rindiera la ciudad, que entregara la ciudad para poderse salvar. Lo que hacían la gente cuando sitiaban una ciudad y esperaban muchos días para que las reservas de comida que había en la ciudad empezaran a terminarse. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede cuando eso sucede, cuando eso pasa, ¿verdad? Cómo comienza la gente a desesperar. Pero en primer lugar, ¿verdad? Parece ser que el día de hoy es como si el mundo, Satanás, estuviera rodeando la iglesia intentando decir: es imposible, no se puede vivir una vida cristiana en medio de este mundo. Es imposible, porque hacia cualquier dirección que nosotros volteamos, aparentemente, ¿verdad? Es imposible vivir una vida cristiana. Si no fallamos de una manera, fallamos de otra manera, ¿verdad? Y volteamos a nuestro alrededor y vemos gente que probablemente conocimos como gente cristiana, y de repente los vamos a ver cometiendo errores, cayendo en pecado. De repente los vamos a ver haciendo cosas, ¿verdad?, que no glorifican a Dios. O de repente vamos a escuchar una noticia y vamos a ver cosas y vamos a decir: es imposible.
Es imposible ser cristiano en este mundo, en esta era, ¿verdad? Si no es por una cosa, es por otra, pero no podemos obedecer al 100% a lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso, ah, dentro de la vida cristiana, eso es un proceso que se llama santificación. La santificación es precisamente el proceso que cada cristiano vive, donde aprendemos a comportarnos y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aún en medio del mundo, aún en medio de todo lo que el mundo ofrece, de todas las tentaciones, de todo el pecado, de toda la vida desordenada, alejada de Dios. ¿Ah? A pesar de todo ello, de toda la presión que el mundo ejerce sobre un cristiano, a pesar de eso, el cristiano tiene que poder ser capaz de avanzar y de crecer espiritualmente. Eso se llama santificación. Y eso tiene que ser una constante en nuestra vida. Si un cristiano deja de crecer, no se queda en el lugar en donde está, siempre va a venir hacia abajo, ¿verdad? Si usted como cristiano dice, me voy a tomar unas vacaciones de ser cristiano. Si usted dice, me voy a tomar una pausa, ¿verdad? Porque ya, como que ya mucha iglesia, como que ya mucha oración, como que mucha Biblia, me voy a tomar un descanso, ¿verdad? Unas vacaciones. No va a ser tanto, ¿verdad? Unas 2 semanas que yo no venga a la iglesia, unas 2 semanas que yo no ore, que yo no lea la Biblia, y no pasa nada, ¿verdad? Y 2 semanas después vuelvo a retomar en donde me quedé. Bueno, quiero decirle que lo más probable es que esas 2 semanas se van a convertir en mucho más tiempo, y si en algún momento usted quiere regresar, no va a regresar al mismo nivel espiritual donde estaba, sino que vamos a tener que volver a empezar otra vez, ¿verdad? Por eso un cristiano no se puede tomar vacaciones de ser cristiano, ¿verdad? Obviamente puede tomar vacaciones de su trabajo, de lo que quiera que haga, pero no puede tomar vacaciones de ser cristiano, ¿no? Un cristiano no puede decir, me voy a quitar el traje 5 minutos, ¿verdad? Porque no tenemos un traje, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, un cristiano no puede tomarse vacaciones de ser cristiano. No podemos ceder. Mire, la estrategia del diablo en el asedio de la iglesia, en el sitio de la iglesia, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor? Cuando los leones atacan un rebaño, ya sea de ovejas, de vacas, ¿verdad? De cualquier especie de animal, lo que sucede es que todos los animales se reúnen, o todos los animales huyen en una dirección. ¿Por qué? Porque el león está alrededor. El león llega y el león no ataca de frente, ¿verdad? El león no ataca así, no cae encima del rebaño, sino que comienza a rodear el rebaño y comienza a rugir, porque lo que él quiere es que los animales entren en pánico y se separen de la manada, ¿verdad? Cuando la manada está reunida, el león no se acerca, porque la manada lo puede aplastar, ¿verdad? Si hay una estampida, le pasan encima y lo pueden matar. Pero si un animal se asusta lo suficiente como para huir, como para salirse de la manada y escapar aislado, solo, lo más probable es que el león lo va a atrapar cuando está solo. Por eso muchas veces el diablo anda alrededor, dice, como león rugiente, anda rugiendo, anda amenazando, anda tratando de asustar, ¿verdad? Diciendo, no vas a poder,
tú no perteneces, tú no eres cristiano, tú nada más estás ahí, ¿verdad? Pero tú no perteneces ahí porque tú eres diferente, tú eres de los míos, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez el diablo te ha dicho, tú estás ahí en la iglesia, pero tú eres de los míos, ¿verdad? Tú tarde o temprano vas a volver, vas a regresar. Y si nosotros creemos, si nosotros le hacemos caso a lo que el diablo dice, hermano, y nos alejamos y nos salimos de la cobertura de la iglesia, no estoy hablando de la cobertura del apóstol Daniel, no. Estoy hablando de la cobertura del Espíritu Santo, de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Si nos alejamos, si nos aislamos, si comenzamos a decir, yo no voy a la iglesia, pero yo veo aquí las predicaciones en YouTube. Yo no voy a la iglesia, pero yo adoro ahí en mi casa a Dios y ahí canto alabanzas, ¿verdad? Y ahí estoy en la... No, hermano, esa no es. Mira, si alguna vez alguien está enfermo, si alguna vez alguien está en una situación como por ejemplo cuando estábamos en la pandemia, bueno, Dios nos ha dado los recursos para poder tener servicios en línea, ¿verdad? Para poder, como lo hicimos en su momento. Pero hermano, si no hay ninguna pandemia y si usted está bueno y sano, venga al culto, venga a los servicios, no se quede en su casa, hermano, no se aísle, no se salga del mover del Espíritu Santo, porque si no el diablo lo va a devorar. El diablo está esperando nada más a ver que nos aislemos, que nos quedemos solos, que nos quedemos, ¿verdad? Ahí, un cristiano que se aísla, que se queda solo, que no se siente parte de la iglesia, que no se integra. Siempre el diablo va a buscar a los más débiles, a los que se quedan atrás, a los que se aíslan, a los que se separan de la iglesia. Ahora se van quedando rezagados, se van quedando aislados. Siempre Satanás va a venir y va a atacar a los más débiles. Siempre Satanás va a venir, ¿verdad? Y va a decir, mira, no fuiste a la iglesia, no te han llamado, no le importas a nadie, no le interesas a nadie, ¿verdad? Y bueno, y hay mucha gente que comienza a escuchar esas voces y comienza a decir, es verdad, nadie me llama, nadie me manda mensajes. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y tu teléfono no salen mensajes de tu teléfono? ¿No salen llamadas? ¿No puedes? Por supuesto que podemos, ¿verdad? Mandar un mensaje y decir, hermanos, me siento mal, me siento triste, oren por mí, tengo esta necesidad, ¿verdad? Por eso le hacemos el llamado a la gente, intégrese, ¿verdad? Para que las hermanas estén en el grupo de mujeres, hay grupos de WhatsApp, los hermanos en el grupo de varones, y en el momento que se sientan mal, en el momento que tengan una necesidad, hermano, oren por mí, me siento débil, me siento triste, me siento vulnerable, ¿verdad? Quiero que por favor me ayuden y en la oración, hermano, en la oración hay poder. ¿Cuántos dicen amén? En la oración hay poder, pero a veces necesitamos atrevernos a romper esa barrera que nos impide pedir ayuda, pedir auxilio o reconocer, ¿verdad? Cuando en algún momento nosotros mismos nos hemos aislado, cuando nosotros mismos, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas y no las hacemos para Dios, las hacemos para los hombres, para la gente, ¿verdad? Cuando tú sirves y tú le sirves a Dios, tú sabes que la Biblia dice que la recompensa viene del Señor, ¿verdad? Pero cuando hacemos las cosas para el hombre, siempre vamos a esperar un agradecimiento, siempre vamos a esperar una recompensa, siempre vamos a esperar un estímulo, ¿verdad? Palabras que vengan y digan, qué bien lo hiciste, échale ganas, ¿verdad? Sigue adelante y todo. Pero cuando no recibimos esas palabras, esa motivación, nos vamos a sentir heridos. Vamos a sentir, ¿verdad? Nadie me valora, nadie ve lo que yo hago, nadie me toma en cuenta. Mejor me voy a ir a donde sí me valoren, ¿verdad? Mejor estuviera yo mejor en otro lugar. Y andamos ahí, ¿sabe cómo se llama eso? Ese se llama el espíritu de la muñeca fea. De que andar llorando por los rincones, ¿verdad? Sintiéndonos solos, que nadie nos quiere, que nadie se acuerda de nosotros. Hermano, pues acuérdate tú también de los hermanos, ¿verdad? Que de pronto digas, hermano, voy a reconocer, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Pero tenemos que reconocer primero que somos débiles y poder pedir ayuda.
y poder decirle, si no, ¿verdad? En un grupo, personalmente, a un hermano, ¿verdad? Hermano, ora por mí, me siento mal, estoy triste, estoy así, y poder pedir ayuda, poder pedir apoyo en oración. Eso es de mucha bendición también cuando sabemos hacerlo, ¿verdad? Pero si el diablo nos asusta, nos rodea y nos asusta y nos hace que nos separemos y que nos aislemos, muchas veces el aislamiento, cuando dura demasiado tiempo, a veces cuando se intenta rescatar a la persona, a veces ya es demasiado tarde. A veces ya nos volvió a gustar el mundo, ¿verdad? A veces cuando de repente ya nos separamos de la iglesia y vivimos nuestra vida mundana, de repente ya nos gusta más la vida mundana que la vida de la iglesia. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Aunque los hermanos te hablen, te visiten, vayan por ti, te busquen y lo que tú quieras, ahí es cuando una persona dice, no, ya no, me gusta más así, ¿verdad? Me gusta más estar, llevar este estilo de vida, ¿verdad? Ahí es donde ya el diablo nos ganó, ¿verdad? Nos engañó, nos dejamos engañar. Número dos, ¿verdad? No solamente rodea, sino que corta las líneas de suministro. Como dijimos, ¿verdad? El hecho de rodear una ciudad tenía el propósito de que no pudieran recibir ayuda de ninguna clase. No podían recibir alimentos, no podían recibir agua, no podían recibir medicamentos, no podían recibir armas para defenderse. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando la ciudad que estaba sitiada no se empezaba a escasear el alimento, se empezaba a escasear el agua, eso provocaba una crisis tremenda, no solamente por el hecho de no tener qué comer, sino que eso provocaba que la gente comenzara a pelear entre ellos. Eso provocaba que la gente comenzara a tener, a que lo poco que pudieran tener, esconderlo para que nadie más lo viera, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Eso activa el egoísmo, la envidia, y eso activa el, como dicen, ¿verdad? El modo supervivencia, en donde no te importa nadie más que tú, nadie más, no te importa nada más que sobrevivir, ¿verdad? Se impedía que la gente dentro de la ciudad pudiera abastecerse de alimentos. En ocasiones se cegaban los pozos, se tapaban los pozos o se desviaban los arroyos que abastecían a la ciudad, o si había un arroyo que llegaba hasta la ciudad, incluso muchas veces la estrategia era que envenenaban el agua para que la gente no pudiera beber de esa agua. La manera como envenenaban los arroyos o los pozos era que tiraban cadáveres dentro del agua, y entonces eso contaminaba el agua y ya no se podía beber. En Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 24, vamos a ver lo que sucedía cuando no había alimentos en una ciudad sitiada. Vamos a leer del 24 hasta el 29. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió, fíjense bien esta historia. Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Fíjense lo que estaba pasando. El asedio de Samaria ya llevaba varios meses, ya tenía varios meses de estar sitiada la ciudad, y se empezó a terminar la comida. En medio de esa crisis, dice la Biblia
La cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata. ¿Se puede imaginar? 80 monedas de plata valía la cabeza de un asno. Y el estiércol de las palomas se vendía también para comer. O sea, ya estaban llegando a límites muy, pero muy feos. De tal manera que ellas, las mujeres comenzaron a pensar, ¿verdad? Nuestros hijos se van a morir de hambre. Los bebés de pecho, ¿verdad? Si las mujeres no estaban bien alimentadas, pues no los podían alimentar. Y estas mujeres llegaron a la decisión y dijeron, pues nuestros hijos se van a morir de hambre, o si el ejército de Siria entra, los va a matar. Y entonces ellas tomaron esta decisión y dijeron, vamos a comernos a nuestros hijos. O sea, se puede imaginar la locura que estaba ya en la cabeza de esas personas, que cambió la naturaleza, porque la naturaleza de una mamá es proteger a su hijo, y cambió esa naturaleza y ahora se estaban comiendo a sus propios hijos. Entonces, cuando el rey de Israel escuchó esto, dice que se puso como loco, ¿verdad? Le afectó mucho saber esta noticia, pero cuando deja de haber alimento, la gente comienza a caer en una situación en donde se pierde la humanidad, se pierde el sentido de la humanidad y comienza, como decíamos, ¿verdad? Se activa un sentido de supervivencia en donde no se piensa nada más que precisamente en sobrevivir. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Una vez que dejamos de alimentar nuestro espíritu, la carne toma el control y el enemigo busca de esa manera debilitar a la iglesia cuando nos impide tener suministro de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando decimos, no, ya no voy a escuchar, ¿verdad?, las predicaciones, ya no voy a escuchar la palabra, ya no voy a estudiar, ya no voy a leer la Biblia, y gente pensamos, no, pues yo me la puedo llevar así nada más, ¿verdad? Siendo cristiano, solamente llegando y escuchando y pasando el rato, ¿verdad? Pero quiero decirle algo, es imposible. Si usted es cristiano, es imposible que usted pueda llevar su cristianismo, su vida cristiana, desconectado de la palabra de Dios. Desconectado, ¿verdad? Porque el Señor declaró desde el principio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ahí el Señor nos está mostrando que así como necesitamos nuestro alimento físico, necesitamos nuestra comida, también en lo espiritual necesitamos ser alimentados, ¿verdad? ¿Y cuántas veces comemos nosotros en el día? Bueno, lo normal es 3 veces, pero no sé si a lo mejor hay gente que coma 5 o 6 veces o más veces en el día. Pero ahora la pregunta es, ¿y espiritualmente qué también o qué tanto nos alimentamos espiritualmente? Porque a veces en, en la, en lo físico, en lo terrenal, estamos bien alimentados, bien nutridos, ¿verdad? Y eso ni nos tienen que preguntar, porque eso se nota, ¿verdad? A simple vista, a veces se nota cuando estamos bien alimentados. Pero espiritualmente, hermano, a veces estamos anémicos. Espiritualmente, ¿cómo se nota cuando una persona está desnutrida y está anémica? Para empezar, se ve, ¿verdad? Se nota muchas veces en el semblante. Pero cuando esa persona quiere hacer un esfuerzo, cuando esa persona pretende realizar una tarea que para cualquier persona pudiera ser normal, pero una persona que está anémica o que está desnutrida, con el mínimo esfuerzo se desmaya. Con el mínimo esfuerzo ya está agotada o agotado. Y a veces nosotros espiritualmente somos así, hermano. Estamos débiles, estamos desnutridos, estamos anémicos espiritualmente. No podemos hacer ni el más mínimo esfuerzo. Viene la tentación y nada más nos dejamos llevar, ¿verdad? Nadamos de a muertito, así nada más nos dejamos llevar, que nos lleve la corriente, que nos lleve la corriente. Porque no tenemos las fuerzas para nadar, no tenemos las fuerzas para ir en contra de la corriente,
y entonces nada más nos dejamos llevar, ¿verdad? Cuando en lo espiritual nos debilitamos, en lo personal. Ahora, cuando en lo espiritual nos debilitamos como iglesia, sucede lo mismo que la Biblia nos dice que sucedió con estas mujeres. Porque lo más natural, lo más normal en la iglesia es que en la iglesia tenemos que cuidar a los más pequeños, ¿verdad? Y no me refiero solamente a los niños, pero a los más pequeños espiritualmente. Y una iglesia que no está nutrida espiritualmente con la palabra de Dios, en lugar de cuidar a los más pequeños espiritualmente, los mata, se los comen. ¿Por qué? Porque no tenemos el alimento de la palabra de Dios, porque no estamos nutridos con la presencia de Dios en nuestra vida. Una iglesia sana es una iglesia que gana almas. Una iglesia sana es una iglesia donde la misma gente, los mismos miembros, los mismos integrantes de la iglesia siempre constantemente están invitando gente, están trayendo gente, siempre estamos viendo gente nueva. Pero una iglesia que está desnutrida, una iglesia que está anémica, no trae gente nueva. Y si por casualidad alguien nuevo llega a la iglesia, lo matan, porque no estamos nutridos espiritualmente, no estamos fortalecidos espiritualmente, ¿verdad? No estamos listos. La gente en la ciudad de Samaria, debido al sitio del rey de Siria, se estaban matando unos con otros. Y hermano, muchas veces en la iglesia sucede que cuando no nos estamos alimentando bien espiritualmente, nos empezamos a morder unos a otros, nos empezamos a atacar unos a otros, empezamos a hablar unos de otros, empezamos a criticar, empezamos a murmurar. Y quiero decirle, hermano, que eso no viene de parte de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Cuando alguien venga, si en algún momento, ¿verdad? Porque sabemos que, gracias a Dios, no es nuestro caso, pero si en algún momento alguien viene y te dice, oye, fíjate que el hermano fulano de tal, quiero decirte, dile a esa persona, dile, hermano, aliméntate sanamente. En lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual, dile, hermano, aliméntate sanamente, porque te estás comiendo a los hermanos. Mejor come la palabra de Dios, mejor aliméntate del Espíritu Santo, mejor llénate de la presencia de Dios. No te comas a los hermanos, amén. Número 3, siempre van a empezar en un sitio. El ejército que tiene sitiada la ciudad va a empezar a atacar los puntos estratégicos de comunicación. Las ciudades amuralladas siempre tenían torres, lugares más altos, desde donde los vigilantes podían ver y podían informar a los que estaban dentro de la ciudad los movimientos que el ejército enemigo hacía, ¿verdad? Entonces el enemigo, a una estrategia era quitar, destruir esas torres, destruir esos lugares de tal manera que no pudieran los habitantes de la ciudad, no pudieran tener información de lo que estaba sucediendo afuera. ¿Verdad? Ahí mismo Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26. En el texto anterior vimos el sitio de Samaria. Ahora vamos a ver un sitio de Jerusalén. Ahora Jerusalén es la que está sitiada. Segunda de Reyes 18, del 26 al 32. Dice, entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés. El Rabsacés era un embajador, un enviado que venía del rey de Asiria. Dice, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, contexto, el rey que tenía sitiada a Jerusalén envió embajadores para una negociación y gente de Jerusalén salió. Pero la gente de Jerusalén le dijo a los embajadores, por favor, no hablen en el idioma de ellos, porque no queremos que tengan miedo. Háblennos en arameo, le dijeron. Nosotros hablamos muy bien el arameo, hablen en arameo. Pero el propósito de esos embajadores era precisamente que la gente de la ciudad tuviera miedo. Entonces dice en el siguiente versículo,
Y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías. Ezequías era el rey de Jerusalén, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim y de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces, fíjese, tenían sitiada la ciudad de Jerusalén y el pueblo ya estaba entrando en crisis. Ya había una crisis, ¿verdad? Desde el primer versículo que leímos, dice que la amenaza fue que, primero, que no los engañe el rey Ezequías, porque Dios no los va a librar de nuestra mano. En segundo lugar, dice: hagan la paz conmigo, mejor salgan y ríndanse, entréguense. Y lo que hacían, fíjese bien, lo que hacía el ejército que estaba sitiando la ciudad era que cuando sabían que dentro de la ciudad ya había una crisis, ya el hambre estaba haciendo estragos, lo que hacían ellos era que salían de sus tiendas y delante del muro de la ciudad que estaba sitiada ponían mesas y hacían banquetes y empezaban a comer delante de la gente que estaba en los muros vigilando. Comenzaban a comer, ¿verdad? Sacaban carnes, sacaban frutas, sacaban vino, sacaban pan, ¿verdad? Lo mejor que tenían, y comenzaban a comer y a beber delante de la gente que estaba adentro de la ciudad sitiada, y les decían: si ustedes quieren, pueden venir a comer también aquí, ¿va? Nada más lo único que tienen que hacer es rendirse y rendir la ciudad, y salgan y coman, ¿verdad? Y vengan a ver todo lo que el rey de Asiria les puede dar. Obviamente era mentira, ¿verdad? Obviamente en el momento que ellos rindieran la ciudad, los iban a matar a todos, pero era la manera de tentarlos, era la manera de decirles: vengan. Y eso era lo que los embajadores no querían que la gente de adentro de la ciudad escuchara, porque ellos querían, y fíjate lo que ellos le estaban diciendo, los enemigos le estaban diciendo: que no los engañe Ezequías diciendo que Dios los puede librar, porque los dioses de las demás naciones no las libraron de la mano del rey de Asiria. Y hermano, cuando estamos en una situación de crisis, cuando estamos en una situación donde estamos pasando por el desierto, donde estamos pasando por pruebas, donde estamos pasando por luchas, donde estamos pasando tal vez incluso por tentaciones, y hermano, y de repente volteamos a nuestro alrededor y el diablo viene y te va a decir: Dios no te va a poder librar de esta.
Dios no te va a poder ayudar. Este problema es tan grande que Dios no va a poder ayudarte. Este problema es tan grande que no hay nadie en la iglesia que pueda ayudarte, ¿verdad? Vas a tener que volver a lo mismo que hacías antes en el mundo. Vas a tener que volver a lo mismo que te dedicabas antes, ¿verdad? O vas a tener que retomar el estilo de vida que llevabas antes, porque nadie te puede ayudar. Dios no va a poder impedir, ¿verdad? Lo único que te puede ayudar soy yo. Y entonces comienza el enemigo a ofrecer ese trato, ¿verdad? Decir, mira, ya no vayas a la iglesia, ya no escuches la palabra de Dios, es mentira lo que te están diciendo ahí, ¿verdad? Tu vida nunca va a cambiar, nunca vas a ser diferente, nunca vas a encontrar a alguien que te quiera, porque el enemigo viene, hermano, y nos intenta destruir, intenta destruir las promesas que Dios nos ha dado a nuestra vida. El enemigo comienza a decir, eso es mentira, eso nada más te lo dice tu pastor, tu líder, ¿verdad? Eso nada más te lo dice para endulzarte el oído. El diablo viene y te dice, mira, eso nada más te lo dicen para que aflojes el diezmo, ¿verdad? Para que des dinero. Y cuando uno comienza a prestar oído a eso, hermano, uno comienza a decir, sí es cierto, es verdad. Nada más me están utilizando, nada más están haciendo, ¿verdad? Que yo esté ahí, como loco sirviendo y todo, y no va a pasar nada en mi vida, ¿verdad? Y voy a seguir siendo igual. Y de repente el enemigo, mira, ¿sabes? A los jóvenes, quiero decirle esto a los jóvenes, siempre el enemigo va a venir y te va a decir, en la iglesia, a los muchachos, a los jóvenes, bueno, le iba a decir levanten la mano, pero no levanten la mano mejor. No, es que iba a decir, levanten la mano a los jóvenes solteros, pero mejor así déjelo, no sé, vamos a dejarlo así. Pero fíjese bien, a las muchachas solteras, jóvenes en la iglesia, el diablo siempre les va a decir, todos los de la iglesia están feos, todos los de la iglesia son pobres, ahí no vas a encontrar esposo, ahí no te vas a casar, ahí no. Mira, mejor, mira cómo fulano y sultano, ¿verdad? Te echan los perros y te conviene mejor, ¿verdad? Uno del mundo, pero que tenga lana. Te conviene mejor uno del mundo, ¿verdad? Pero que esté guapo acá. Y a los jóvenes varones igual, ¿verdad? Igual, el diablo va a venir y les va a decir, en la iglesia no hay muchachas, ¿verdad? No hay buenos partidos, no te conviene, en la iglesia no está. Y eso es algo que muchas veces desanima a los jóvenes. Eso es algo que muchas veces es algo que el deseo del corazón de una persona muchas veces está ahí, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que está orando y hay gente que está genuinamente y con todo su corazón, ¿verdad? Orando y esperando en el Señor, y de repente viene el desánimo. Y esos son motivos muchas veces por los que la gente se va de la iglesia y se pierde, porque le escuchamos al enemigo lo que está diciendo, porque escuchamos lo que nos está ofreciendo. Le está diciendo, mira, te va a ir mejor si te sales de la iglesia, te va a ir mejor si trabajas los domingos, te va a ir mejor si te dedicas, ¿verdad? A lo tuyo, a lo que tienes que hacer. Y muchas veces si tomamos atención y si le prestamos atención y si le prestamos oído a lo que el enemigo nos está diciendo, nos va a engañar, nos va a vencer. Dice que el rey Ezequías les dio una instrucción a los hombres que estaban en el muro. Les dijo el rey Ezequías, no importa lo que les digan los embajadores de Asiria, no les respondan nada. No entren en diálogo. Y mira, hermano, eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando el enemigo viene y te ofrece términos de paz, cuando el enemigo viene y te ofrece una tregua, quiero decirte algo, el diablo no tiene palabra de honor. Si el diablo te ofrece una tregua, quiero que sepas que tarde o temprano te va a traicionar, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que desde que me volví cristiano, me va mal y de mal en peor y peor y peor. Y ya me enfermé, ya perdí el trabajo, ya me chocaron el carro, ya hice esto, ya me pasó el otro. Y hay gente que dice, me iba mejor cuando estaba yo en el mundo. Pues claro, si eras compadre del diablo, ¿verdad? Ahora ya no eres su compadre, ahora ya eres su enemigo. Por eso muchas veces suceden ese tipo de cosas. Pero quiero decirte algo, Dios tiene el control, hermano. Muchas veces el Señor permite que cosas así sucedan
para que nuestro carácter sea forjado, para orillarnos, para llevarnos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, para que entendamos y aprendamos que no tenemos que entrar en diálogo con el enemigo, no tenemos que tratar de llegar a un acuerdo con el enemigo, tenemos que venir delante de Dios. Mire, uh, ahí mismo en Segunda de Reyes, en el siguiente capítulo, capítulo 19, Segunda de Reyes 19:14, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Fíjese, el rey de Asiria le mandó unas cartas con sus embajadores, en donde le ofrecía términos de paz, de rendición, de todo. Y entonces viene el rey, lee las cartas y dice: las voy a llevar delante del Señor. Y fue al templo y puso las cartas, dice, delante del Señor. Y dice en el versículo 20, vamos a leer en el versículo 20, dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Hermano, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando por situaciones bien difíciles, tenemos que venir delante del Señor. Y quiero decirte algo: el Señor nos oye, el Señor nos escucha. Cuando tú vienes delante, mira, Ezequías fue delante del Señor. Y las cartas, hermano, deben de haber, no dice exactamente qué decían las cartas, pero debe de haber dicho algo fuerte. Deben de haber contenido promesas, pero también amenazas. Promesas de: si te rindes, si me entregas la ciudad, ¿verdad?, voy a dejar que conserves la vida, tú y tu familia, las personas que están contigo. Voy a dejar, ¿verdad?, que te quedes con tus tierras. Voy a dejar que conserves tus riquezas. Pero si no entregas la ciudad y nosotros entramos y la tomamos, ¿verdad?, y ahí imagínense la lista de amenazas: te vamos a matar, vamos a hacer esto, vamos a quemar a tu familia, los vamos a vender como esclavos, los vamos a dejar en la ruina, vamos a quemar toda la ciudad, todas las personas. Entonces, imagínense todas las amenazas, ¿verdad? Y el rey Ezequías, en vez de tomarse esas cosas de manera personal, en vez de decir: si es cierto, no vamos a poder, son más que nosotros, son más poderosos que nosotros, nos van a derrotar, dice Ezequías, hizo lo correcto, lo que todos nosotros debemos hacer. Dice que fue a la casa del Señor y puso las cartas y oró delante del Señor y le dijo: Señor, mira lo que dicen de ti. Mira lo que dicen, que no me puedes librar. Mira lo que dicen, que eres igual que los otros dioses, que no vas a poder. Así como los otros dioses no libraron a sus pueblos, así tú tampoco vas a poder librarnos a nosotros de su mano. Y dice que el Señor lo escuchó. Vamos a ver el versículo 34. Dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esa es la palabra que vino de parte de Dios para el rey de Jerusalén. Dice: yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Y dice el Señor, ¿verdad?, por amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque habían hablado de Dios, habían dicho que él no iba a poder librar a la ciudad. Pero también dice: por amor a David mi siervo, ¿verdad? Porque esa era la ciudad en donde el rey David había establecido el gobierno, donde el rey David había traído el arca, donde el rey David había adorado a Dios, donde el rey David había establecido un lugar en donde se adorara a Dios 24 horas al día, donde hubiera sacrificio al Señor 24 horas al día. Entonces el Señor dice: Jerusalén es una ciudad donde se ha adorado, ¿verdad? Es una ciudad donde hay adoración. Y entonces dice el Señor: voy a librar esta ciudad, voy a salvar esta ciudad. Hermano, quiero pedirte que te pongas de pie conmigo en esta tarde. Y mira, Jerusalén
No era una ciudad muy grande, no era una ciudad muy poderosa, no era una ciudad muy rica, ¿verdad? Había ciudades más grandes, más poderosas, más ricas que Jerusalén. Pero Jerusalén tenía algo que las demás ciudades no tenían. Y no es casualidad que ahí en el versículo 34 hable de David. No es casualidad. Porque el Señor dice: voy a salvar esta ciudad por amor a mí mismo, pero también dice por amor a David, mi siervo. ¿Qué fue lo que hizo David? Llevó el arca a la ciudad. A nadie le importaba que el arca no estaba en Jerusalén. A nadie le importaba. El arca se había quedado, ¿verdad?, en otro lugar, ahí guardada. Pero cuando David estableció su trono en Jerusalén, David dijo: voy a traer el arca de Jehová. Y la trajo a Jerusalén y la puso en una tienda como el tabernáculo. Pero en ese lugar había alabanza las 24 horas del día. Ese era un lugar que se llamaba el tabernáculo de David, en donde ahí ya no era como en el desierto, que para acercarse a la presencia de Dios tenías que acercarte con un sacrificio de un animal. No, en el tabernáculo de David, para acercarte a la presencia de Dios tenías que acercarte adorando. En la ciudad de Jerusalén se caracterizaba porque había adoración, había sacrificio. Y cuando el enemigo vino a sitiar Jerusalén, el Señor dijo: no voy a permitir que caiga una ciudad donde me adoran. No voy a permitir que caiga una ciudad donde mi nombre es glorificado. Y ahora la pregunta es, hermano, ¿en nuestro corazón hay constantemente adoración al Señor? Si estamos siendo sitiados, si estamos siendo rodeados por el enemigo, ¿hay suficiente adoración en nuestro corazón para que el Señor diga: voy a librar a mi hijo, voy a librar a mi hija? Hay suficiente adoración para que el Señor diga: yo te voy a rescatar, ¿verdad? Por amor a David, por amor a esa historia de adoración que hay en ese lugar, y por amor a mí mismo, dice el Señor, porque el rey confió. No solamente era un lugar donde se adoraba al Señor, pero había gente que confiaba en Dios ahí. Había gente que confiaba en el Señor. Había un rey, ¿verdad?, que cometió errores y hizo muchas cosas que dan que pensar, el rey Ezequías. Pero hizo algo muy bueno. Cuando el enemigo le envió cartas, él no las tomó personal. Él las entregó delante de la presencia de Dios. Entonces, hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y todas las cargas y todos los asuntos que te estén afligiendo y que te estén robando la paz, que te estén haciendo dudar, que te estén haciendo tener miedo, te voy a invitar a que se los entregues al Señor en esta tarde. A que vengamos delante de la presencia de Dios y le digamos al Señor: esto es lo que han dicho de ti, esto es lo que han dicho de mí, Señor, que no me puedes librar. Esto es lo que han dicho de mí, Señor, que voy a caer, que voy a regresar otra vez al mundo, que voy a volver a ser el mismo, la misma de antes. Esto es lo que han dicho de ti, Señor, que tú no puedes cambiarme, que tú no puedes cambiar mi situación, que tú no puedes cambiar mi realidad, que tú no eres real, que tú no tienes poder para cambiar mi realidad, Señor, mi condición. Pero hoy vengo delante de ti, Señor. Hoy te entrego a ti, Señor, esas cartas. Hoy te entrego a ti, Señor, esas amenazas. Hoy te entrego a ti, Señor, esas injurias, esos insultos, esos ataques. Hoy los pongo delante de ti, Señor. Nosotros no podemos defendernos por nosotros mismos, pero te pedimos el día de hoy, Señor, defiéndenos, cúbrenos con tu presencia, Señor.
Levanta tus manos un momento y vamos a adorar a Dios. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, cúbrenos, Señor. Cúbrenos con tu Espíritu Santo. Cúbrenos con tu amor. Cúbrenos con tu misericordia, Señor. Pero también al mismo tiempo, Señor, estamos viniendo ante ti para adorarte, para decirte, Señor, cuán grande eres, para decirte cuán hermoso es estar en tu presencia, Señor. Cuán hermoso es poder estar delante de ti y poder sentir, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque ahora somos tus hijos, Señor. Gracias porque ahora tenemos tu Espíritu. Gracias porque ahora podemos decir, Señor, que te pertenecemos, que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Y tú guardas a tus hijos, tú cuidas a tus hijos, tú defiendes a tus hijos, Señor. Tú no nos dejas, no nos abandonas. Tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Te damos muchas gracias. Levanta tus manos un momento más. Un momento más, levanta tus manos. Y con tus propias palabras dile: Señor, gracias, porque eres hermoso, Señor. Gracias por mostrarme tu hermosura, por mostrarme tu grandeza, por mostrarme tu poder, Señor. Quiero que mi corazón sea un lugar donde siempre haya adoración para ti, Señor. Quiero que mi corazón sea un lugar donde siempre haya, Señor, sacrificio. Una ofrenda, Señor, agradable para ti, Señor. Un aroma grato, un olor fragante que suba delante de ti. Así como el humo del incienso, Señor. Haya una adoración que suba delante de ti para siempre. Todos los días de mi vida, Señor. Todos los días de mi vida. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos exaltar tu nombre, Dios. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Todos los días de nuestra vida, Señor, ser constantemente un altar de adoración para ti. Ser constantemente, Señor, un lugar de adoración, de sacrificio, donde tu nombre sea exaltado, donde tu nombre sea glorificado, Señor.